Muy buenos días a todos los panelistas, a todos los colegas y hermanos que están presentes en este evento, en este seminario de gran importancia para la prensa y para todos los periodistas del mundo. La prensa hoy está de luto, pero aún estamos con el puño en alto. Estamos levantando naturalmente un derecho universal que nos corresponde hacerlo aquellos que tenemos voz, precisamente. Somos la voz de los que no tienen voz. Y quisiera aprovechar, Priscilia, en este inicio de mi exposición, pedir 30 segundos 30 segundos de silencio por aquellos periodistas que han sido víctimas del atropello, del asesinato de los regímenes y de personas realmente opuestos a la libertad de expresión. 30 segundos. Bien, en honor a ellos y a todos los periodistas del mundo, queremos decir que el Congreso Hispanoamericano de Prensa International Congress University and Media, INCUM, en sus respectivos cónclaves internacionales, ha realizado en las Naciones Unidas y en Columbia University, ha sido el vocero sobre la libertad de expresión y pensamiento, ideas, opiniones, así como la difusión de la libertad de prensa para la formación de la opinión pública. No faltan evidencias para demostrar que donde no hay libertad de prensa y donde las personas no se sienten libres para expresar sus opiniones, es muy probable que existan también violaciones a otros derechos humanos. Eso lo establece las Naciones Unidas. El asesinato del periodista, recién el comunicador social, el asesinato de periodistas y comunicadores sociales es la forma más violenta de vulnerar el derecho a la libertad de expresión, ya que no solo anula el derecho a la vida de la víctima, sino que afecta el derecho a la integridad psíquica y moral de su familia y priva a la sociedad de una fuente de opinión e información. Quiero decir que el Congreso Hispanoamericano de Prensa, INCON, se une. El viernes pasado fue víctima en Chihuahua, México, el periodista Arturo Alba Medina. Eso es inconcebible. Y el Congreso se une, nos unimos al llamado del Foro de Periodistas de Chihuahua, quien condena ese asesinato del comunicador de la ciudad de Juárez y exige a las autoridades el inmediato esclarecimiento de los hechos y el castigo a quien o a quienes resulten responsables. Igual, este seminario, estoy seguro que lo condenamos en toda su magnitud. La carencia de investigaciones adecuadas, la impunidad que se genera en relación con los asesinatos de periodistas motivados por su labor periodística, pueden tener el efecto de propiciar que otros reporteros sean asesinados y de fomentar la autocensura, lo cual restringe a la libertad de expresión. No solo silencia la voz del periodista, vulnerando su derecho a expresarse libremente, también el efecto de amedrentar a otros periodistas y a los ciudadanos y ciudadanas que desean denunciar determinados hechos y dar a conocer públicamente sus opiniones. En ese sentido, el asesinato de periodistas o de comunicadores sociales en razón de su labor es un hecho que afecta profundamente la existencia y la consolidación de la sociedad democrática estables y participativas. El Congreso de Prensa e INCO llama a estimular, impulsar, desarrollar ideas en pro del derecho a expresar, difundir información e ideas sin miedo ni injerencia ilegítimas. Así lo establece la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
de la ONU. Digo esto, que el Internet ha llegado en un momento muy oportuno. Es una nueva herramienta para que los periodistas los utilicemos como vía de expresar nuestro derecho a la libertad de expresión, de información, de opinión, de pensamiento y de prensa, para alzar la voz contra el poder y para ejercer presión por un mayor respeto a los derechos humanos. Las redes sociales alimentan un nuevo activismo que los gobiernos lucharán o luchan por controlar o silenciar, pero debemos de jugar un papel importante nosotros. La libertad de información o libertad de expresión se establece y se consagra en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. Ese pacto se celebró en el 1966. Viene celebrándose de manera simultánea, pero en el 1948 es que se establece en las Naciones Unidas el nacimiento de las Naciones Unidas, pero hubo un pacto en el 1966, como la Convención también americana sobre los derechos humanos, que este fue en el 1969. En los últimos años, el derecho a la información ha sido reconocido por un número cada vez mayor de países que están dispuestos a apoyar y han apoyado la Declaración de las Naciones Unidas. Pero es algo que no da una contradicción o presenta una contradicción en la práctica de los hechos de nuestros respectivos países. Colegas, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos está en el artículo 19 y dice textualmente: todo individuo, y cito, todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones y el de investigar y de recibir informaciones y opiniones y el de difundirla sin limitación de fronteras, porque cualquier medio de presión, no importa dónde esté, o cualquier periodista puede difundir información. Así lo establece la Declaración Universal de los Derechos Humanos y provee criterios implícitos que los gobiernos deben cumplir sobre la libertad de expresión. Este pacto de derechos humanos, de derechos civiles y políticos, conforme a los principios enunciados, está en la Carta de las Naciones Unidas y el artículo 19 dice, número 1, y cito: nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones. Todas personas tienen el derecho a la libertad de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oral o por escrito o en forma impresa o artística, por cualquier otro procedimiento de su elección que elija el periodista o el comunicador social. 3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo habla de los derechos y deberes y responsabilidades especiales de los comunicadores y de los gobiernos. El derecho a la libertad de expresión es un derecho humano para la libre divulgación de las ideas. Es mundialmente señalado en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, establecido en el 1948. También está en la Constitución, en la mayoría de las constituciones de los países miembros de las Naciones Unidas. Y entonces, ¿por qué no lo cumplen? Pregunto. La libertad de expresión está vinculada a la libertad de prensa, que es la garantía de transmitir información a través de los medios de comunicación social, sin que el Estado pueda ejercer un control antes de la emisión, pero el periodista debe ser ético y decir la verdad, solamente la verdad. No los decía el padre de la ética, el doctor Javier Darío Restrepo, que en varias ocasiones lo señalaba
constantemente cuantas veces participaba en el Congreso Hispanoamericano de la Prensa. Es el mayor valor que tiene el periodista, decir la verdad, y sobre la verdad ser ético. El periodismo es un bien de servicio a la sociedad, capaz de contribuir a la formación de audiencias críticas y bien informadas bajo el criterio ético, dice el doctor Ignacio Ramonet, igual un gran orador y conferencista que ha tenido el Congreso Hispanoamericano de Prensa en la nación, aquí en la ciudad de Nueva York, en las Naciones Unidas y en Columbia University. Colegas periodistas, panel, el derecho a la libertad de expresión se considera un requisito indispensable para la existencia de las sociedades democráticas. Expresarse y opinar sobre cualquier asunto por cualquier medio es un derecho que debemos defenderlo. Se protege el derecho de todas las personas a expresarse libremente sobre sí mismas, sobre sus asuntos u otros de sus intereses, sean privados o públicos, así como el derecho a comunicarse y emitir opiniones por cualquier medio de comunicación sin discriminación alguna. Colega, los periodistas y comunicadores sociales son la voz del pueblo, de quienes no tienen voz, dice el doctor Ignacio Ramonet. La libertad de expresión comprende la libertad para buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole. Asimismo, es un derecho de la sociedad en conjunto para intercambiar ideas e informaciones, así como comunicarse, conocer noticias y opiniones entre nuestras comunidades y el pueblo. Señores miembros del panel, los medios y los periodistas tienen derecho a realizar su labor en forma independiente, libre y sin censura. La libertad de expresión se viola al limitar la actividad de los medios por vías indirectas, tales como el abuso de controles oficiales o de particulares sobre el comunicar o el comunicador o el periodista. Las presiones directas o indirectas dirigidas a silenciar la labor informativa de los comunicadores sociales son incompatibles con la libertad de expresión. Todo comunicador social tiene derecho a su reserva de sus fuentes de informaciones, apuntes y archivos personales o profesionales. Los estados están en la obligación de prestar una protección eficaz a todos los periodistas, así como prevenir e investigar todo acto de acoso, intimidación, violencia contra ellos y la destrucción de sus materiales periodísticos por el ejercicio de sus labores y sancionar a sus autores en caso de que ocurriesen. Además, asegurar a las víctimas una reparación adecuada. El Congreso Hispanoamericano de Prensa, International Congress University, hace un llamado y considera que el derecho a la educación, a la libertad de expresión, reunión pacífica y de asociación forman parte de esa libertad de prensa, la cual se entiende como el derecho de cada miembro de la comunidad y de la sociedad. También de los estudiantes, docentes e investigadores a buscar, desarrollar y transmitir libremente el conocimiento a través de investigación, estudio, debate, documentación y producción, creación, enseñanza, sobre todo aquellos que ejercemos la profesión de la docencia, profesores. Señores miembros, para finalizar, los estados tienen obligaciones de presentar informes periódicamente al Comité de los Derechos Humanos y a otros comités de las Naciones Unidas acerca de la implementación de las disposiciones del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en materia de la libertad de expresión. Como parte de sus deberes con la Carta de las Naciones Unidas y de la Carta de la Organización de Estados Americanos, OEA,
Es deber de los estados cooperar con los órganos y procedimientos especiales, extendiendo invitación permanente para evitar que en el país pasen abusos dentro del campo de la comunicación. Por tal razón, debe y tienen que invitar a visitar al país al relator especial de libertad de expresión de las Naciones Unidas y de la Relatoría de la Libertad de Expresión del Comité Internacional de Derechos Humanos, OEA, e implementar las recomendaciones que expresen sus ciudadanos, sobre todos los de la clase periodística, ya sean asociaciones, sindicatos o colegios de periodistas. Una prensa libre que informe sobre los asuntos que conforman nuestra vida es una de las piedras angulares de cualquier sociedad. Sin embargo, México y Liberia es donde los periodistas ejercen el periodismo y se enfrentan a la represión y agresiones. Últimamente, eso está pasando de acuerdo a una información de las Naciones Unidas. No quiero excluir a otros países. No, exhorto a todas las naciones del mundo a respetar la libertad de prensa. Los profesionales de la comunicación son los ojos y los oídos de la sociedad. Los gobiernos tienen el deber de garantizar que los periodistas puedan informar libremente sobre cuestiones de derechos humanos sin temor a ser atacados o morir mientras ejercen su labor legítima. Las autoridades tienen el deber de llevar ante la justicia a los responsables de los abusos. Basta ya. Es hora de que los estados se tomen su deber en serio, porque lo que permite hacer contra los periodistas es abusivo. Aquí la defensa de los derechos humanos se está violando y es un compromiso que todos los gobiernos han prometido ante la Asamblea de las Naciones Unidas cumplir la libertad de prensa. Se lo dice un participante de esa asamblea que en términos de información y comunicación soy miembro y allí todos levantamos la mano, los 193 países en la defensa de la libertad de expresión y de la libertad de prensa. El reto es la de proteger mejor a los periodistas y defender sus derechos humanos. No más muerte, no más agresión, no más censura, persecución, abuso contra los periodistas del mundo. El Congreso Hispanoamericano de Prensa hace un llamado a unirnos para luchar juntos ante esta pandemia de abusadores, de abusos que tienen contra los periodistas. Vengan de a donde vengan, no importa cuál sea el que atente. Hay que enfrentarlo de igual manera con la misma vara, porque está en juego la libertad del periodista y la libertad de prensa. Quiero concluir con esta frase. Únicamente la pluralidad informativa garantiza una opinión pública libre. Ello justifica que el Estado no solo tenga el derecho, sino el deber de garantizar una pluralidad de fuentes informativas que se corresponda con la diversidad política y cultural de la sociedad. La libertad de expresión es la base de los derechos humanos, raíz de la naturaleza humana y la madre de la verdad. Matar la libertad de expresión es insultar a los derechos humanos, es reprimir la naturaleza humana y suprimir la verdad. No se mata la verdad matando periodistas. Muchísimas gracias, colegas, todos, y a todo el público que nos está siguiendo en las redes. Buenas tardes.